Les contábamos en el arranque del programa que toda esta situación tiene como telón de fondo la gran crisis de distintos sectores, el ajuste del propio gobierno, la pérdida de puestos de trabajo, la caída en los salarios respecto aún de una inflación del 1,5%. Y les hablamos del Hospital Posadas, porque ahí hay reclamos salariales de trabajadores de planta, reclamos de residentes y además despidos masivos. Edgardo Zacarías es secretario gremial de SICOP, técnico, es el gremio que los nuclea, técnico en cardiología del Hospital Posadas. Edgardo, soy Pablo Caruso con Luis Pagíniger y Gaby Radiche. En Que Vuelvan las Ideas saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Edgardo. Bueno, a ver, contanos un poco cuál es la situación del hospital, porque hay reclamo salarial, hay despidos. Sí, lo primero que tenemos que decir es que hay un nuevo golpe. No te escuchamos bien, Edgardo, está muy entrecortado y no te llegamos a entender. No sé si podés ubicarte en un mejor lugar o vos dirás. No, ahí lo perdimos definitivamente. A ver si podemos retomar la comunicación. Son más de 100 despidos, ¿no? Son 110 trabajadores despedidos del Hospital Posadas, con un argumento de parte del gobierno insólito, al que ya estamos acostumbrados. Hicieron una auditoría, una supuesta auditoría, sí, y detectaron, según, insisto, el gobierno nacional y las autoridades que le responden en el Posadas, y detectaron que, entiendo que ese total, los 110 trabajadores, o no iban a trabajar o iban a trabajar muy poco. Uh-huh. Entonces presentan el tema hacia la sociedad y justifican los 110 despedidos. Esto convive con la situación todavía, por supuesto, muy urgente del Garrahan. Así es, del Garrahan. Tanto de residentes como de profesionales y técnicos de planta. Lo mismo que ocurre en el Hospital Posadas, el mismo reclamo. Los trabajadores están reclamando su sueldo por ser trabajadores de planta. Cuando decimos trabajadores del hospital hablamos de médicos y médicas, pero también enfermeros, enfermeras, técnicos en distintas áreas de la medicina. Uh-huh. Y después tenés a los residentes que tienen un sueldo muy pero muy básico, sobre todo los de primer año, pero que no distan mucho de los años siguientes, ¿no? A ver, Edgardo, si ahora te escuchamos un poco mejor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puede ser ahí? Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, nos estabas contando cuál es la situación. Sí. Mira, lo primero que tenemos que decir es que hubo un nuevo golpe al Hospital Posadas en particular, pero a la salud pública en general, con estos nuevos 100 despidos. Nosotros ya veníamos de otra andanada de despidos anteriores, donde habíamos logrado algunas reincorporaciones, pero la verdad que estamos en una situación muy difícil, donde, bueno, a la respuesta del reclamo salarial de los sectores de salud, el Ministerio de Salud responde, por un lado, con despidos, y por otro lado, con una mentira fragrante, que es la de la gente que no trabaja o los denominados ñoquis. Bueno, recibimos ayer a la tarde la notificación por Twitter en X, en realidad, del Ministerio de Salud, donde anuncia estos 100 despidos, cuando aún no se había comunicado a ninguno de los compañeros del hospital su situación. Horas después, a la tardecita, aparecen unos listados que el mismo hospital larga sin ningún membrete ni identificación. Entonces nadie sabe si son oficiales, no. Y bueno, y hoy sí se fueron constatando los despidos cuando los compañeros venían a tomar servicio al hospital, y en algunos casos no se les permitía, en otros sí, porque en realidad la situación en el hospital es caótica y nadie sabe cómo evidentemente nadie sabe cómo se notifica un despido, porque ni siquiera han enviado carta documento, ni telegrama, ni notas por GDE, nada. Bueno, una desprolijidad total y un manoseo a los compañeros que la verdad que da mucha pena. Hoy veíamos a los compañeros llorando en el hall central del hospital y la verdad que da mucha bronca. Ahora, Edgardo, recién lo mencionaste y Luis Pagíniger también algo decía, pero ¿cuáles son los argumentos y qué tipo de profesionales, es decir, qué tipo de cargos son los que hoy no tienen, no pueden atender el servicio, digamos? ¿Cómo afecta al día a día del hospital estos despidos? Mira, en realidad no hay ninguna excusa. Nunca necesitó ni el gobierno macrista ni este nuevo gobierno mileísta, nunca necesitaron ningún argumento real para despedir compañeros,
más que alguna tranza interna con algunos de los gremios paritarios mayoritarios, algún intercambio de figuritas o algo por el estilo, pero nunca necesitaron ningún argumento. Despiden sin importarle la situación real del hospital. Imagínense que hoy estamos recibiendo despidos que supuestamente los está ejecutando un nuevo director del hospital que en principio asumió el lunes, pero que todavía ni siquiera tiene firma en el hospital. Es más, a nosotros, a la asociación, nos rechazaron una nota de pedido de entrevista planteándonos que todavía no había asumido formalmente, por lo tanto el hospital estaba en cefalía. O sea que la desprolijidad y la forma en la que se manejan esta gestión, y principalmente la gestión de Lugones, la verdad que es muy desprolija. Se maneja como se maneja Lugones en sus clínicas privadas y en Tesla, por ejemplo, que es el servicio de diagnóstico que yo más conozco, donde, bueno, él es patrón, dueño, ¿no? Y director médico. Edgardo, ¿qué tal? Luis Pablo Ginis. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Luis Pablo Ginis es mi nombre. Quería preguntarte si, porque el gobierno habla de auditoría, ¿no? Como que esto es resultado de una auditoría. ¿A ustedes les consta, como trabajadores del hospital y como sindicato en particular, les consta que estuviera en marcha una auditoría o algo parecido a una auditoría? Y la otra pregunta es si al sindicato, esta vez sí, al sindicato en particular, se le propuso participar de alguna manera. No, de ninguna. Primero que no existe ninguna auditoría en el Hospital Posadas, no hay ninguna auditoría real, nunca la necesitaron, nunca la usaron, es una falacia que usan estos gobiernos para despedir trabajadores y achicar. Entonces, por supuesto, quien que recibe la noticia de que echan ñoquis en una entidad estatal no se pone contento. Ahora, a nadie le explican que están despidiendo profesionales, técnicos y personal administrativo que cumple sus tareas, cumple su función. Por ejemplo, hoy despidieron a la secretaria que trabaja en mi servicio. Yo hago estudios de diagnóstico del corazón, tenemos una sola secretaria que es la que da turnos, carga las agendas, entrega los resultados, bueno, todo el trabajo administrativo. No tenemos más secretaria, ahora todo el trabajo administrativo lo van a hacer los técnicos y los profesionales médicos. Claro. Ahora, para poder hacer eso, tenemos que dejar de atender pacientes. Digamos, el tiempo no es de goma. Entonces, o haces una cosa o haces otra. Y eso está pasando en muchos servicios. Despidieron la secretaria, por ejemplo, del Plan Nacional de Hipoacusia, que era la única que hacía ese trabajo en el hospital, la única secretaria de ginecología, que venía siguiendo la entrega de medicamentos oncológicos de los pacientes de gineco. Bueno, todo eso nadie sabe quién lo va a hacer. Si lo pidieran que lo hiciéramos técnicos o otros profesionales, no tenemos la capacitación, no sabemos hacerlo, nos dedicamos a otra cosa y lo nuestro es la atención en salud, el diagnóstico, claro, y no el trabajo administrativo. Entonces, o hacemos una cosa o la otra y al final de la ecuación lo que sucede es que se resiente la atención a la población, esa es la realidad. Pero por eso mismo, Edgardo, te hacía la pregunta, y vos lo explicabas muy bien, sobre la existencia o no de la auditoría, porque una vez que se instala eso, claro, desde el sentido común, alguien podría decir, bueno, si había gente que no iba a trabajar, tiene algún sentido, pero la auditoría ni siquiera existió. Es muy importante que ustedes comuniquen eso. No solo no existió, sino que la Asociación de Profesionales no nos venían atendiendo de hace casi 2 años. Recién nos atendió hace 15 días la última gestión del hospital, con la cual habíamos abierto una mesa de negociaciones, también había abierto mesa de negociaciones el sector de residentes, bueno, y otros gremios en el hospital también teníamos conocimiento que habían abierto mesas de negociaciones para resolver múltiples problemas que hay en el hospital, que no, evidentemente mucho interés no tienen en resolverlo. Esta semana nos apersonamos el martes y nos enteramos que ya no estaba más el director médico. Evidentemente les molestan las mesas de negociaciones y bueno, ahora hay otro director médico que todavía no asumió y ya nos vienen rechazando las reuniones. No hay ninguna auditoría si los trabajadores no pueden hacer un control de eso. Nosotros tenemos un ingreso biométrico
que marca la entrada todos los días. Si un trabajador no viene más de 3 días, hizo abandono de trabajo. Eso lo dice la ley laboral. Entonces ellos lo podrían aplicar tranquilamente. Entonces ahora vienen con que hay gente que no viene a trabajar hace mucho tiempo y lo que fuera. Primero que no es real. Ahora, si fuese real sería responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y no de los trabajadores que no ejecutan las herramientas que tiene de la ley. Pero aparte, bueno, pero como es una falacia, la verdad que discutir sobre falacia es muy difícil. Es muy y en complicado. el medio la gente, Edgardo, siempre hablamos de la situación de los pacientes que van a Alposadas, que es crítico por momentos, que no hay insumos. ¿Cómo está viviendo la gente que va a atenderse? ¿Cómo está viviendo la gente que está internada? ¿Cuál es esa foto? Incertidumbre. Nosotros, a ver, la realidad es que el hospital sigue funcionando porque hay la voluntad de los profesionales y no profesionales que le ponemos el cuerpo a la atención diaria, a pesar de los maltratos, los bajos salarios. Ustedes hablaron de los salarios de los residentes. Con este aumento, los residentes de segundo o tercer año igualarían en salario a un profesional médico que tiene 2 especialidades y más de 10 años de antigüedad. Ese es el nivel de salario que tenemos. Hay profesionales que están cobrando 1.200.000 pesos, 1.500.000 pesos, con 20 años de antigüedad y 2 especialidades. Entonces, ¿cuál es el problema que se plantea ahora, que es terrible en el hospital? Los profesionales médicos y no médicos se van del hospital. Se van a otro servicio porque el sueldo es muy malo, hay mucho maltrato laboral, no se respetan las leyes laborales, e inclusive cuentan con una justicia, este gobierno, la verdad que es terrible el rol de la justicia, donde constantemente estamos recibiendo muchos fallos en contra de juicios de compañeros pidiendo reincorporaciones, argumentando que un trabajador de 25 años de hospital está contratado y se le vence el contrato y se lo puede despedir sin pagarle ni siquiera una mísera indemnización. Tenemos casos de los compañeros que se jubilaron en el último año, un número importantísimo, más de 100, que no cobraron liquidación final. Quiere decir que cuando llegaron, iniciaron sus trámites jubilatorios y se retiran del hospital, claro, ni el mes de trabajo, ni las vacaciones proporcionales, ni el aguinaldo proporcional que les correspondía. Y el argumento es, no hay plata. Entonces, los compañeros recurren a la justicia y la verdad que los abogados le dicen, mirá, por 3 millones de pesos o por 5 millones de pesos no vale la pena hacer un juicio. Y los jueces te dicen, por ejemplo, tenemos el caso de una compañera que tiene fueros gremiales porque es miembro de comisión directiva de SICOP, una compañera técnica de rayos, que le negaron la cautelar, argumentando que después de 25 años de actividad en el hospital, se le venció el contrato el año pasado y que es su responsabilidad no haberse ido. Cuando todo el conjunto de los trabajadores del hospital tenemos el contrato vencido hace más de un año y no se han renovado. O sea que estamos todos en el aire. Edgardo, contando que tenemos un hospital que tiene el 85% de precariedad. Claro. Edgardo, No es la misma situación que el Garraham, sí, donde los compañeros en general son de planta permanente y tienen una relación de dependencia con el hospital. Acá tenemos profesionales de 30 años contratados. me estaban contando un colega de ustedes que un profesional médico gana un palo por mes, el ingreso al del Posada, digamos, ¿no? A ver, Edgardo, quiero preguntar. Es tan gracioso como un jefe de residentes que termina su jefatura y se incorpora como trabajador contratado del hospital, cobra menos como trabajador contratado que como residente. Claro. Cuando culmina su formación. Sí, Imagínense el delirio de la organización de este hospital. Este hospital ya ha pasado, este es el 5º director médico que nombra el mileísmo.
no tienen ni idea cómo manejar el hospital. Todo y un lo dato único que están haciendo es maltrato. Todo un dato ese. Edgardo, déjame preguntarte cómo van a seguir las acciones. Sumo que en el Garrahan, más allá de las comparaciones que efectivamente hacías, ya hay un anuncio de descontar los días no trabajados para los residentes. Estoy pensando en la reacción del Ministerio de Salud respecto de las protestas. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿En qué plan de lucha están? Mira, nosotros en principio, declaro una situación más para enmarcarlo. Sí. Nosotros no solo nos descuentan el día del paro, sino que nos han descontado arbitrariamente días de faltas injustificadas porque no están pagando a la empresa que hace el control biométrico, entonces hay errores y ellos justifican estos errores y tenemos profesionales médicos, que era el único que estaba en el hospital porque había congreso, que le descontaron 5 días por falta injustificada cuando él era el que estuvo a cargo del servicio todos esos 5 días. Entonces hay un nivel de locura que ya es insostenible, y al hospital y al ministerio le interesan que vos te quedes con 5, 6, 7 días menos de sueldo con lo que nos cuesta llegar a fin de mes. Sí, claro. Mira, nosotros mañana lo primero que queremos es aclararle a la sociedad la situación real del hospital, entonces estamos convocando mañana por la mañana a una conferencia de prensa. Ahora en un ratito va a salir un comunicado de prensa de la Comisión de Despedido y la Asociación de Profesionales ICOP, donde vamos a hacer algunas aclaraciones, y estamos invitando a una conferencia de prensa mañana por la mañana donde vamos a contar un poco la situación del hospital, la situación de los despedidos, y seguramente sí ahí informemos cómo vamos a seguir el plan de lucha, porque bueno, esto es insostenible ya. Edgardo, gracias, un abrazo y seguimos con mucha atención el conflicto. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los tenemos al tanto. Que estés muy bien. Edgardo Zacarías, secretario gremial de... ¿Cómo, Rafael? Dice... Esa es la realidad, por lo menos a esta hora, distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la condena a Cristina, pero tiene que ver con entender que es parte de un modo de sostener este plan económico, que genera efectivamente esto que nos contaba Edgardo Zacarías, secretario gremial de SICOP, técnico en cardiología del Hospital Posadas, 5 directores médicos en lo que va de la gestión del gobierno, y dicen, no saben qué cuerno hacer con esto. Tremendo. Y sin firma todavía. Sin firma. Sí. Que acaba de asumir el lunes, claro. No. Y lo que contaba recién, que puede parecer menor frente a lo que ganan los trabajadores de la comunidad del Posadas, cuando digo comunidad digo para no diferenciar profesionales, técnicos, etcétera, administrativos, etcétera, que decía que no le pagan a la empresa que hace que mantiene las máquinas biométricas, se rompen, no las arreglan, no funciona, entonces te descuentan el día. Te vuelve el borde. Mis amigos decían mambo verde, te agarra, ¿no? Te vuelve loco. Antes, para irnos a la tanda, 5:27, y todavía tenemos mucho por compartir en que vuelvan aquí en la 530. Hace un rato nomás se pudieron ver algunas imágenes de las Madres de Plaza de Mayo, de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, con Cristina Fernández de Kirchner, en la casa de Cristina, allí en San José, y Humberto Primo. Y vale, para irnos a la tanda, algo que alguien rescató, López Núñez, se me fue Agustín López Núñez, colega, compañero, que rescató esto que van a escuchar a continuación y lo puso y lo tiró al mar de las redes para que cada quien lo pueda tener como elemento de mantenerse a flote. Escuchen. Tenemos que hacer una gran manifestación